La idea de este video es preguntar y contestar por qué se puede suspender el Mundial de Qatar 2022. El Mundial no es solamente un hecho deportivo, un evento deportivo, sino que además incluye la geopolítica de los países. Y la guerra que están viviendo en este momento Rusia y Ucrania podría llevar a que el Mundial de 2022 esté en duda. Un consejo muy importante y cortito, como nos gusta a nosotros, para que ustedes puedan disfrutar de la mejor aplicación de fútbol, OneFootball. Abajo les dejo el link, acá también tienen el código QR. En este momento es importantísimo tener OneFootball. ¿Por qué? Por los mercados de pases. Porque tenés que saber todo lo que sucede, quién va, quién viene, cómo se refuerza tal equipo. Además, como siempre decimos, de los resultados de las ligas más importantes del mundo y de tus jugadores preferidos. Bájate OneFootball. En una guerra, más una que incluye a países de la Unión Europea, casi todo el mundo toma parte. Las teorías que se barajan en este momento son que si la guerra crece a niveles desmedidos, como una tercera guerra mundial, el Mundial quedaría suspendido, ya que muchos países se verían afectados por la participación de otros. Por ejemplo, si Francia, que es de la Unión Europea, y la OTAN forma parte de un ataque a Rusia o viceversa, es muy difícil que diplomáticamente puedan competir en el mismo torneo. En el pasado ya hay antecedentes que marcan la suspensión de otras copas por guerras mundiales. Otra teoría podría ser que la FIFA sea presionada por los países centrales para sancionar a Rusia, como lo han hecho económicamente en este tiempo, y se genera una especie de bando de antirrusos y prorrusos. Todo esto si se escala a un nivel, como decíamos, de tercera guerra mundial. Принято решение о проведении специальной военной операции. Sería muy complicado de armar y hasta complicaría a todos los actores que organizan el evento más importante del mundo. Recordemos que Rusia y Ucrania todavía no están clasificados, pero tienen la chance de hacerlo a través del repechaje. Aún tienen posibilidades de ser parte de Qatar 2022. Ya la FIFA confirmó que ninguno de los dos equipos podrá buscar el boleto jugando como local. Rusia debe enfrentar a Polonia, mientras que Ucrania a Escocia. ¿Qué pasa con los futbolistas y las guerras? En la Segunda Guerra Mundial tuvieron una participación importante, pero más con los fusiles que con la pelota. Muchos seguramente se rehúsan a jugar el campeonato o a pelear por su patria. Otro conflicto posible. Pero la pregunta es ¿por qué esto afectaría realmente a la realización de la Copa de Qatar 2022? Vamos a repasar más profundamente las razones que nos pueden hacer dudar que podría realizarse el torneo en semejante conflicto. El conflicto con tintes bélicos se originó el lunes cuando Vladimir Putin, presidente de Rusia, reconoció como independientes a las regiones de Donetsk y Luhansk. ¿Cómo carajo se dirán, no? Para ordenar una operación militar en suelo ucraniano. Fue la noche del miércoles que tropas rusas traspasaron la frontera territorial en la zona de Crimea para desplegar tanques, armamento y soldados bajo el supuesto llamado de auxilio de los líderes de las referidas zonas para proteger a los civiles. Al momento se reportan ya decenas de muertos. Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. Así lo informó el jueves un consejero del presidente de Ucrania, quien también dio cuenta de muertes de civiles. Por la noche la destrucción continuó. Las bombas rusas obligaron a la población a buscar refugio en sitios seguros. ¿Qué indicios hay hoy de que si se llegara a desarrollar la guerra, habría naciones que podrían no participar de la próxima Copa del Mundo?
las sanciones a Rusia. Le sacaron la final de la Champions como prevención o como parte de la sanción de la Unión Europea a Putin. Y se la dieron a Francia. Se jugará en el Stade de France. Schalke con Gazprom y Manchester United con Aeroflot sacaron sus sponsors rusos. El club alemán lo tenía hace muchísimos años y en su camiseta. Figuras como Roman Abramovich, presidente del Chelsea, estaría siendo instigado a dejar su residencia en Inglaterra por el conflicto ruso. Gazprom es uno de los principales sponsors de las competiciones más importantes del mundo y lo fue en la última Copa Mundial, lo que generaría un conflicto de intereses entre FIFA, las naciones implicadas en la guerra, y Rusia. El fútbol acusó recibo de todo lo que está sucediendo y eso que recién empieza. Vamos con los antecedentes. Sí, se puede suspender una Copa del Mundo por una guerra. No sería la primera vez que se cancele una competición mundial debido a las consecuencias de un enfrentamiento bélico. Para la edición de 1942, la FIFA presionó años antes, cuando se desató la Segunda Guerra Mundial en 1939, para poder realizar el Mundial a pesar de que el mundo se encontraba en guerra. Luego de barajar las posibilidades de Brasil y Argentina, la Alemania nazi se alzó con la candidatura y debía confirmarse en un congreso a realizarse en Luxemburgo en 1940. A ese hecho nunca se llegó, ya que los bombardeos de Hitler a la Europa del Este hicieron caer al mundo y la FIFA consideró que ningún lugar era seguro para realizarse la Copa. Además, que muchos de los jugadores participaron en la guerra y perdieron la vida. Esto podría ser un video por fuera, pero es un video dentro de otro video. O un segmento dentro del video que realmente muchos no sabían, incluso yo, y es cuando se jugó en 1940 el partido de la muerte. Pero de la muerte en serio, cuando los que salieron a la cancha, y ahora se van a enterar por qué, si ganaban, los mataban. Un ucraniano de origen alemán tenía una panadería. Una vez iba caminando por la calle, en épocas de guerra, en Ucrania, que estaba totalmente urgida, llena de necesidades, con pobreza, gente viviendo en la calle, gente muriéndose de hambre, y encontró a uno de sus ídolos del Dinamo de Kiev tirado. De manera clandestina, lo metió a trabajar en su comercio. Y así empezó a reclutar a otros futbolistas que estaban en la misma situación. Les empezó a dar asilo e, insisto, de manera clandestina, empezó a cubrir la panadería de todos futbolistas. Hasta que en un momento se formó el Start FC. Este equipo le ganaba a todos. Llegó a oídos de los nazis que decidieron presentar un selectivo de jugadores alemanes para ir rumbo a Ucrania y destituir, ganarles, y si no les ganaban, esos jugadores ucranianos pagarían con su muerte. Los futbolistas ucranianos no quisieron hacer el saludo nazi al comienzo del partido e hicieron un saludo nacionalista. La gente en las gradas enardecía. Se estaba desarrollando el partido, los ucranianos ganaban 2-1 y en el entretiempo los nazis los amenazaron de muerte. Les dijeron que si ganaban no salían vivos del estadio. Ganaron igual los ucranianos, siendo aplaudidos por todo el estadio. Es más, cuenta la leyenda que en una jugada, ya cuando el partido era goleada, un futbolista o un panadero, como ustedes quieran llamar, de Ucrania, gambeteó al arquero y cuando estaba en la línea, en lugar de meter el gol,
pateó la pelota para la mitad de la cancha, a modo de desprecio por todo lo que estaban viviendo. Ahí el estadio se cayó abajo. Si bien los nazis no pudieron matarlos después del partido, porque se hubiese, debido a todo lo que se generó, armado un conflicto social, semanas después, gran parte del plantel ucraniano fue arrestado, torturado y desaparecido por la Gestapo. Volvemos a los mundiales suspendidos. Como les dijimos, el primero en 1942. El segundo, que debía desarrollarse en 1946, también quedó suspendido por la Segunda Guerra Mundial, ya que los europeos estaban devastados por la guerra y no podían ser anfitriones ni participar del campeonato en el caso de que se jugara en América. Durante la guerra el campeonato inglés estuvo suspendido y así fue hasta 1947. El alemán también estuvo suspendido durante 2 años. Muchas figuras del fútbol mundial estaban en el campo de batalla en vez de estar en el de fútbol, lo cual hacía imposible realizar un torneo que estuviese a la altura hasta 1950. Recordemos que aunque parezca de otra época, el futbolista surcoreano Heung-min Son tuvo que ganar los Juegos Asiáticos para poder zafar del servicio militar y así jugar el Mundial de Rusia en 2018. Y eso que estamos hablando de hace 4 años y en Corea del Sur, que es uno de los países de Asia que económicamente y culturalmente podrían ser considerados como más occidentales. Por eso, aunque el conflicto entre rusos y ucranianos se haya detonado con bombardeos recién esta semana y de que falta casi 1 año o 10 meses para el Mundial de Qatar, tenemos que preguntarnos qué pasaría si se llegaran a involucrar otros países en esta guerra y si eso podría impedir el normal desarrollo de la Copa del Mundo en Medio Oriente. Les mandamos un gran abrazo y esperemos que les guste este contenido, que se suscriban, que comenten y que lo recomienden.